Buenos días a todos los que ya se han unido a nuestra reunión de los jueves acerca de toda nuestra respuesta como instituciones a la pandemia por el COVID-19. Para el día de hoy hemos titulado nuestra sesión Continuando la reapertura. Tenemos una invitada muy especial, la jefe de quirófanos transversal para las clínicas. em, para tocar un tema muy importante y es cómo hemos ido avanzando en la reapertura de los servicios quirúrgicos. Como todos ustedes saben, es una manera de poder ofrecer un servicio responsable a la luz de la pandemia y poder resolverle a todos estos pacientes que están pendientes de procedimientos quirúrgicos con diferentes diagnósticos y patologías el mejor escenario de seguridad para realizarse sus procedimientos y asimismo también poder ofrecer escenario de seguridad también para los equipos quirúrgicos. Vamos a tocar como inicialmente nuestras estadísticas nacionales e institucionales y posteriormente le voy a ceder la palabra a la doctora Marixa. Dentro de nuestras estadísticas, al día de ayer teníamos 42.000 casos confirmados en el país. Llevamos cerca de 10 días en los cuales estamos alrededor de entre 1.300 y 1.500 casos confirmados diarios. Y en el mundo ya llevamos más de 7 millones de casos confirmados. Dentro de nuestro país, 32 departamentos y distritos con casos positivos. En nuestras dos instituciones llevamos un consolidado de 2.393 pacientes atendidos como sospechosos. De ellos, 1.477 en la Clínica del Country y 916 en Clínica La Colina, para un total de 175 casos positivos, 124 en Clínica del Country y 51 en Clínica La Colina. 2.076 casos ya negativos y 139 que están en proceso de estudio. De nuestros 175 casos confirmados, tenemos un predominio en las mujeres con un 58.8% y un promedio de edad de 43.47 años. A la fecha llevamos en total 7 fallecimientos, 4 en Clínica La Colina y 3 en Clínica del Country. Y cuando miramos a qué tipo de asociación epidemiológica corresponden nuestros casos, 46.86%, o sea, casi la mitad, han estado en contacto, tienen un nexo epidemiológico claro con un caso confirmado, pero miren cómo el 41% corresponden a una fuente de contagio desconocida o en estudio. Eso no nos deja entrever algo más allá que estamos en una fase de mitigación y no es posible aclarar en un porcentaje muy grande la fuente de contagio. Para el día de hoy, estamos con 8 pacientes hospitalizados. Estos corresponden a los casos confirmados. Siempre las clínicas tienen más pacientes bajo medidas de código Zafiro, pero dentro del análisis estadístico que se hace, incluimos los confirmados. 3 en hospitalización, 5 en unidad de cuidado intensivo, 4 en clínica del Country y 1 en clínica La Colina. Cuando vemos de forma general el total de nuestros pacientes confirmados, 99 han sido de manejo ambulatorio, que corresponde al 56.5%, y 76 hospitalario. De estos 76, 43 se han manejado en hospitalización general y 33 en la unidad de cuidado intensivo. De estos 33, lo que ha predominado dentro de las medidas terapéuticas corresponde a la ventilación mecánica y como vemos, aunque tenemos acá desglosado las diferentes estrategias de terapia farmacológica, hemos estado en una reciente
en un reciente cambio de las medidas terapéuticas farmacológicas. El promedio de estancia en piso corresponde a 5.4 días y en la unidad de cuidado intensivo a 14 días. Y nuevamente cuando vemos nuestros 175 casos a la luz de sus diagnósticos, estos 99 han tenido en su mayoría enfermedad no complicada, es decir, se han comportado como una infección respiratoria aguda no grave. En hospitalización ha predominado la neumonía y en unidad de cuidado intensivo han tenido compromiso respiratorio y neumonía también, pero 69% han tenido datos de choque. Los síntomas en su mayoría van a tener tos, fiebre en solo un 49% de nuestra serie de casos y siempre les hago referencia a esa sintomatología gastrointestinal que si bien no está dentro de la definición de caso del Instituto Salud, porque esta definición cobija mucho más o está mucho más enfocada para la enfermedad respiratoria. El consenso nacional sí incluye los síntomas gastrointestinales y tenemos que en nuestra serie 23.4% cursaron con diarrea. En los grupos de riesgo, el 65% son menores de 50 años y los factores de riesgo más importantes han sido hipertensión arterial en un 20% e hipotiroidismo en un 11.43%. La población pediátrica corresponde al 8%, que son 14 casos confirmados, y continuamos con un único caso de gestante confirmada. En la unidad de cuidado intensivo entonces llevamos 33 pacientes, 20 ya egresaron, 6 fallecimientos, 5 están en este momento en manejo y como les decía, un 66.6% ha cursado con falla ventilatoria. Entonces, como vemos, em, tenemos una serie de pacientes importante. Les hemos podido ofrecer todas las herramientas disponibles en este momento, tanto pues en la literatura y en el país, y todos los equipos han formado parte de hacer posible el mejor manejo para nuestros pacientes sospechosos y confirmados con COVID-19. Le voy a dar paso a la doctora Marixa Guerrero, jefe de quirófanos, quien hoy se va a centrar en mostrarnos todo este proceso que se ha generado en cuanto a la reapertura de los servicios quirúrgicos con una reapertura responsable a la luz de la pandemia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Yasmín. La idea sí es poder presentar el seguimiento que le hemos hecho a nuestros pacientes quirúrgicos de la Clínica del Country y de la Clínica La Colina, en un modelo de gestión clínica que busca los mejores resultados y la mayor seguridad en la atención de los pacientes en el marco de este entorno. Sin lugar a dudas, la pandemia nos ha cambiado nuestras cifras en el área quirúrgica y ha generado una reducción, como lo pueden ver, en las cirugías realizadas, sobre todo a partir de mediados del mes de marzo, cuando presentamos el cierre de nuestros servicios en abril y mayo, y ahora pues vuelve a tener una tendencia hacia el ascenso, dada la reapertura de los servicios quirúrgicos. Esto también aplica de una manera similar a la Clínica La Colina. Es importante tener presente que el 19 de marzo se inició el proceso de cancelación de la cirugía programada en nuestros servicios quirúrgicos y mantuvimos 3 prioridades de atención según la reglamentación y según las buenas prácticas internacionales. Y esto fue atender, por supuesto, las cirugías de urgencia que nunca se han dejado de atender, los pacientes oncológicos como una prioridad para la cirugía electiva que se atendió durante la pandemia, y los pacientes hospitalizados que necesitaban procedimientos quirúrgicos. El 13 de mayo volvimos a tener la reapertura del servicio de cirugía, como lo pudimos ver. Hemos realizado este pequeño cuadro donde podemos mostrar los pacientes que atendimos durante esa fase de cierre de la cirugía programada en la clínica
em, y los pacientes que atendimos bajo el modelo de priorización con los criterios antes mencionados. El total de pacientes operados de la clínica del Country en ese periodo, del 19 de marzo hasta el 12 de mayo, fueron cerca de 760 pacientes, 759 para ser exactos. El total de cirugías no obstétricas en ese periodo fueron 536 y las cesáreas y cirugías obstétricas fueron 223, siendo estas del 30%. De las cirugías no obstétricas tuvimos programados por junta de pertinencia 167 pacientes. Les recuerdo que la junta de pertinencia la armamos de manera virtual con los jefes de GIES. La doctora Sandra Franco nos acompañó, siendo que era muy importante tener el criterio oncológico. Y en el criterio quirúrgico entonces estuvo el doctor Juan Camilo Ospina, están todavía vinculados a esta junta, Juan Camilo Ospina, el doctor Mauricio Basto, el doctor Leal por el servicio de ortopedia, eh, todos ellos trabajando de la mano con el doctor Duque también en la junta de pertinencia para lograr llevar a los pacientes con un alto nivel de seguridad y de necesidades clínicas lo suficientemente claras para hacerlo lo mejor posible. De estos pacientes que analizamos en esta junta de pertinencia, 57 de ellos, o sea, cerca del 40%, fueron oncológicos y 60% no oncológicos. A estos pacientes les planteamos un modelo de seguimiento de resultados clínicos que ya se los voy a contar. Los pacientes de cirugía obstétrica fueron 223, siendo el 30% de la producción en ese tiempo, de los cuales fueron programadas 142 y de urgencias 81 pacientes. Como les contaba, dentro de lo que queremos observar es que nuestra atención durante ese cierre haya sido una atención que no haya sometido al paciente a un riesgo adicional de infección por COVID. Y en el seguimiento posoperatorio, que lo contestaron de estos 167 pacientes de la Junta de Pertinencia, lo contestaron 130 por cualquier circunstancia. Algunos no deseaban, otros no teníamos el teléfono de manera adecuada, otros nunca nos contestaron el teléfono adecuado. En fin, logramos 130 llamadas y evidenciamos que ningún paciente de estos pacientes atendidos por junta de pertinencia a los que les hicimos seguimiento presentó infección por COVID-19. Ninguno. En este seguimiento posoperatorio de las cirugías derivadas de la junta de priorización, encontramos de estas 130 llamadas realizadas que por algún motivo el 8.9% de esos pacientes tuvieron una prueba PCR postquirúrgica que se las solicitó su médico tratante o se solicitaron después por algún síntoma que sea sugestivo de COVID. Y estos pacientes, 13 en total del grupo de pacientes que nosotros atendimos en junta de priorización, tuvieron todos esa PCR negativa. Cuando analizamos este grupo de pacientes, encontramos que se presentaron complicaciones quirúrgicas posoperatorias en el 4.6% de los pacientes y de estos son 6 pacientes en total, de los cuales 5 fueron pacientes con cáncer, que como sabemos son pacientes más complejos y eran los pacientes a los que debíamos operar porque su condición clínica definitivamente así lo ameritaba. Complicaciones anestésicas no se reportó ninguna dentro de los pacientes que realizamos las llamadas y se presentaron algunas mortalidades que nos llamaron mucho la atención, por lo que fuimos a las historias clínicas, a la base de datos y analizamos uno a uno esos 4 casos de mortalidad que evidenciamos en ese grupo de pacientes. Encontramos que un paciente fue un paciente de un cáncer de colon avanzado, que si bien es cierto tenía una indicación quirúrgica, tuvo un deterioro posterior a su tratamiento que se venía realizando oncológico.
una paciente de una osteosíntesis de cadera que tuvo una caída en su casa y tuvo una fractura en la cadera. Es una señora de 83 años con múltiples comorbilidades, con quien hicimos una junta previa para poder decidir su ingreso a la unidad, a la unidad quirúrgica. Hicimos una junta desde el componente ético y desde el componente clínico con el doctor Leal y el doctor Riaño de la unidad de cuidado intensivo. Y se decidió pasarla porque tenía una limitación muy importante, porque era un procedimiento netamente paliativo, lo entendimos así, y la paciente efectivamente tiempo después de la cirugía em, falleció por sus múltiples comorbilidades. Otro paciente estaba hospitalizado en la UCI por un choque séptico de otro origen y su muerte se ocasionó por su choque séptico. Lo que le hicimos en salas en esa ocasión de manera programada, lectiva, fue la traqueostomía. Eh, y otro paciente con un cáncer gástrico avanzado que ingresó con una indicación quirúrgica que se programó de estos pacientes que ingresan, se dejan, se mantienen hospitalizados y que tienen que ser atendidos en el servicio quirúrgico de manera priorizada pero no urgente, que también tuvo un desenlace fatal. Se presentaron dos ISOs, una que se manejó en Medellín, otra que se manejó y esto es el total de seguimiento de estos pacientes. Es muy importante, quiero aquí antes de pasar a la fase de la apertura, agradecerle muchísimo al equipo de médicos hospitalarios que ha estado trabajando alimentando esta base de datos, em, porque la arrancamos a- a diligenciar porque teníamos la percepción de que pudiéramos tener casos más complejos y con mayores eventos. Los resultados que tenemos hasta este momento nos dejan tranquilos y tenemos en camino todo el análisis de las urgencias atendidos en ese periodo que está en proceso. Entonces, a todo el equipo de los hospitalarios, muchas gracias. Para la reapertura de los servicios de Clínica del Country y de Clínica La Colina, tenemos presente que a partir de la normatividad se inició la reapertura en el servicio con un modelo de atención que está presentado en múltiples ocasiones a ustedes, que parte de la evaluación del paciente y de la necesidad de la cirugía y luego de una determinación de la pertinencia de esa cirugía que la hace el cirujano mediante un instrumento y eso se continúa el proceso de atención después de la aprobación por la escala de Mentz eh, o el instrumento MENS, mejor, al proceso de valoración de anestesia, el cual se planteó y se estructuró también de una manera específica y se vinculó en este proceso de reapertura un equipo de pertinencia para definir la necesidad de esa cirugía según los cortes del SCORT, pero también definir la necesidad de prueba o no con la participación de infectología en este momento de la reapertura, siempre partiendo de la claridad que el modelo de seguimiento que hemos tenido de los pacientes es un modelo basado en síntomas que lo hemos hecho de manera reiterada en diferentes momentos de de la, del proceso de atención quirúrgico. Esa cirugía electiva, entonces lo hemos ya contado en varias ocasiones, no lo vamos a repetir, tiene unos responsables asignados en cada uno de los momentos y lo que es sustancial, digamos, es ese seguimiento de síntomas clínicos que hemos hecho con instrumentos que hemos tenido que revisar y pulir a lo largo de estos meses de trabajo en equipo y que hemos logrado posicionarlos para que se puedan tener en el 100% de los pacientes. Importante que a la llegada del paciente al servicio quirúrgico ese se vuelve y se diligencia y es muy importante porque hay pacientes que pueden tener un cambio clínico entre el día de su último y el día que vienen a su cirugía. Em, Al egreso del servicio, entonces, tenemos una base de datos que la estamos diligenciando con el apoyo del área de atención al usuario. Em,
con un equipo de médicos que están teletrabajando y con un equipo de personas que están apoyando programas de humanización en la clínica, han adquirido esa base de datos y la han empezado a diligenciar con una llamada personal por parte de un equipo, como les digo, de médicos entrenados en preguntarles a sus pacientes y diligencian esa base de datos. A ellos también todo nuestro agradecimiento, porque sin ellos no pudiéramos hacer este tipo de informes que estamos haciendo. Nada de esto es el trabajo individual de ninguna persona del servicio quirúrgico. Aquí ha trabajado fuertemente el área de programación de cirugía, el área de enfermería, que está con esas listas de chequeo superjuiciosas, las niñas de instrumentación quirúrgica que han tenido un liderazgo increíble, y le mando de verdad un reconocimiento muy especial a este grupo porque han sido personas que se han encargado de ser unos soldados para garantizar la seguridad de los pacientes en nuestro servicio quirúrgico, entrenan a los médicos, registran, hemos implementado sistema de entrega de turno, y esto todo ha sido apertura mental y a su flexibilidad, a su capacidad de aprendizaje continuo que la valoramos muchísimo en este momento. El servicio de programación de cirugía le ha tocado voltear muchísimo con estas bases de datos, con los score, todo. Estamos buscando la forma de hacerlo más simple. Ahorita justamente tengo una reunión para ver si podemos hacerlo a través de una plataforma que podamos programar directamente por el médico. Vamos a ver hasta dónde podemos hacer estos desarrollos, que se los vamos a ir contando. En atención preanestésica, acá el equipo de anestesia, que ha trabajado fuertemente en la consulta, en la documentación y registro de todo esto, nos ha compartido esta información, la doctora Chávez, el doctor Ferro, y hemos atendido, agendados por el COLYU, en mayo 298 pacientes, y en los primeros 8 días de junio 139 pacientes. Esos son los pacientes que se han agendado, pero se han atendido el 97% de esos pacientes que se agendaron por cualquier razón. Puede pasar que algún cirujano haya programado al paciente en la clínica del country y en otra clínica, y que al final se haya operado en la otra clínica el paciente, y esto puede pasar, que las consultas queden asignadas pero no queden ocupadas. Entonces aquí el número es bastante bueno. Sin embargo, el mensaje es: queremos hacer estos procedimientos lo más pronto posible, lo más seguro posible, y así en esa línea estamos trabajando. No se realizaron atenciones presenciales en mayo, todas fueron por telemedicina, y en junio, en los 8 días de junio que llevábamos hasta la generación de este informe, 3 atenciones presenciales. Les recuerdo que las atenciones presenciales están en el edificio Ancla, que es un edificio nuevo, que es un edificio que tiene todas las condiciones de aislamiento social para que los pacientes estén supremamente seguros. Las interconsultas solicitadas durante este proceso fueron cero, y el porcentaje de pacientes no atendidos, como ya les mencioné, el 3%. En la clínica del Country, entre el 13 de mayo y el 5 de junio, que se presentó la reapertura, trabajamos con el equipo de priorización, programación de cirugía, conformada por el médico tratante, quien envía a través del score su punto de vista para atender a su paciente, con el jefe de GIE o con un par técnico. En esto también hay neurocirujanos, el doctor Cifuentes nos ha ayudado a hacer juntas también, y hemos tratado de vincular al doctor Sierra, personas que nos han ayudado en este camino, con un anestesiólogo, con infectología y con programación de cirugía. Presentaron ustedes, los cirujanos, 363 scores, y estos todos fueron analizados por este grupo de trabajo. Todos estos análisis tienen un acta de análisis que soporta estas decisiones clínicas, porque cuando nosotros nos dijeron: ustedes tienen la posibilidad de abrir las salas de cirugía, no nos dijeron, nos dijeron en reglas generales el cómo, pero nosotros queremos hacerlo de manera muy segura. Entonces fueron aprobados 354 pacientes, y o no fueron aprobados o no fueron realizados 9 pacientes, que son el 2,5%. Dos de ellos porque tuvieron un score muy alto, y se consideró, después de hacer una junta de priorización y una junta de pertinencia, que podríamos esperar un poquito. Esto de acuerdo con los médicos tratantes. El paciente no fue aprobado por cardiología en un caso. eh, el asegurador no nos autorizó
casos y 4 pacientes decidieron no operarse en el marco de la pandemia. Por eso esos pacientes pues no están acá. De tal manera que entonces están aprobados y en proceso quirúrgico 97.5 de los presentados. De estos se operaron 238 pacientes hasta la fecha del corte y están en proceso de operar 116 pacientes, que son el 33%. Dentro de la pertinencia que evaluamos, encontramos que requirieron por prueba COVID, PCR para COVID, 68 de ellos, que es al 19% de los pacientes. Y no requirieron prueba la gran mayoría, el 81%. Esto en la junta de priorización donde participaba un infectólogo. De tal manera que estamos tranquilos de las conductas que hemos tenido que ir migrando a favor de lo que va saliendo de reglamentación en el país para garantizar que en nuestro proceso, cuando la estábamos pidiendo regularmente con infectología, el 20% tenían esa necesidad y el 80% no. Y cuando las hicimos, encontramos que hubo una prueba positiva en un paciente cuando todavía no teníamos afinado el proceso de epidemiología de seguimiento clínico tan juicioso como lo seguimos, como lo tenemos ahora. Tuvimos una prueba positiva y tuvimos el 95.5% de las pruebas solicitadas negativas. Esto en la clínica del Country. En clínica La Colina, mismo esquema de operación, se presentaron 116 scores, de los cuales se aprobaron todos esos 116, el 100%, pero no se realizaron 4 casos, que corresponden al 3.5%. 2 porque no deseaban operarse, 1 porque fue un paciente privado de la libertad que después fue complicado lograrle su permiso para hacerse la cirugía, y otro en el que el cirujano decidió por su propio riesgo personal retirar el caso para la cirugía. Entonces operamos el 67% de los pacientes y el 43 pacientes, que es cerca del 30%, están pendientes del proceso de llevarse al proceso quirúrgico, es decir, están programados. De esos 69 pacientes, 14 requirieron prueba PCR COVID en esa junta de pertinencia en igual de circunstancias que la anterior y 102, o sea, el 88% no necesitaron prueba. También tuvimos una prueba positiva y en ese mismo momento cuando estábamos arrancando el tema del seguimiento epidemiológico y las pruebas negativas fueron el 93%. Eh, a estos pacientes que atendimos en este periodo les hicimos el seguimiento postquirúrgico por parte del equipo de atención al usuario liderado por Márquez, que nos está ayudando muchísimo en esto. Y tenemos estos resultados que se generaron hasta el 10 de junio. Con este corte fueron llamados 193 pacientes, siendo 110 de la clínica del Country y 83 de la clínica La Colina. Estos pacientes tienen un promedio de edad del 41.4 años y es bien importante saber que este promedio de edad es un promedio de edad corto, o sea, son personas jóvenes con bajo riesgo las que estamos operando y aquí tenemos, digamos, la evidencia de que nuestro score está afinado a lo que nos han mencionado desde los entes gubernamentales. El 76% fueron hombres y, perdón, el 39% fueron hombres y el 60.7% fueron mujeres. De estos, 18.1% nuevamente tuvieron prueba posoperatoria por diferentes causas y a estos les hicimos pues el seguimiento. Les preguntamos si habían tenido síntomas COVID, estos pacientes que atendimos durante la reapertura. Y claro, en el paciente posoperatorio hay diferentes síntomas que se pueden confundir o que pueden ser inductores de una prueba COVID en un paciente que está posquirúrgico, porque estuvo en un escenario de atención clínico que lo somete a un riesgo. Pues el 85% de los pacientes no presentaron ningún síntoma y las personas que tuvieron estos síntomas aquí mencionados, que el principal fue dolor de cabeza en el 6.7% de los pacientes y diarrea en el 3.6% de los pacientes, dos pacientes tuvieron tos, dos pacientes tuvieron fiebre, tres tuvieron dolor de garganta. Estos pacientes que al presentar estos síntomas tuvieron pruebas
em, realizadas por su asegurador o por el servicio donde consultaron, etcétera, el 100% fueron negativas. Es decir, nosotros tenemos la tranquilidad de que estos pacientes que nosotros hemos atendido en la clínica, ninguno ha tenido COVID, ninguno. Y esto esta siguiente diapositiva es para contarles en ese sentido lo que hemos encontrado. Luego encontramos lo relacionado con infección de sitio operatorio. Entonces les preguntamos por enrojecimiento, calor, rubor, salida de líquido, apertura de los puntos que tengan una dehiscencia, etcétera. El 93% de los pacientes no tuvieron nada y algunos de ellos sí tuvieron, por ejemplo, un poco de salida de líquido a través de la herida, enrojecimiento de la herida o calor o rubor sin que se haya con esto generado una infección de sitio operatorio diagnosticada en estos pacientes porque pues se los hemos preguntado específicamente. De tal manera que por ese lado estos resultados también nos dejan tranquilos de lo que hemos venido haciendo. En el seguimiento posoperatorio de complicaciones anestésicas, que también es una medida que la empezamos a tener y con esta herramienta seguramente la vamos a mejorar, pero nos vamos a quedar funcionando en las clínicas, eh, encontramos que el 80% tampoco presentó ningún tipo de síntoma asociado a una complicación anestésica y encontramos que el síntoma molesta a los pacientes o que aquejan los pacientes es el dolor de garganta, la ronquera, que puede ser un síntoma eh, asociado a la intubación orotraqueal. Refieren pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Esto lo hemos preguntado, pues sobre todo en pacientes que tienen anestesia regional, pero los números realmente fueron bastante pequeños, siendo que la mayoría de los pacientes no presentaron ninguna. Y cuando revisamos los casos, ninguno de estos presentó complicación reportada en su historia clínica postquirúrgica. Resultados de seguimiento posoperatorio. Preguntamos también si estos pacientes han consultado por la misma causa que fueron operados y encontramos que el 93% no han consultado, pero 6.7% sí han consultado por los síntomas que acabamos de ver, por la fiebre, por el enrojecimiento de la herida, etcétera. Han consultado en relación a su cirugía por esa misma causa, pero ninguno reportó reoperaciones por la misma causa. De tal manera que por ahora estos son los elementos para decir que hemos hecho este proceso de atención con las características que hemos mencionado. Entonces, en conclusión, podemos decir que la atención del paciente quirúrgico se ha realizado según los lineamientos nacionales y manteniendo las buenas prácticas que sugieren las sociedades científicas. Hicimos un pareto entre la última publicación de la Sociedad Española de Anestesia con la Sociedad Española de Cirujanos eh, y encontramos que estamos haciendo un proceso bastante alineado a lo que ellos mencionan desde el punto de vista del seguimiento epidemiológico, eh, que nos deja bastante contentos. Se ha cumplido también el procedimiento de programación de pacientes en el 100% de los casos atendidos en la reapertura de los servicios. Como les digo, estamos trabajando para simplificarlo. El equipo de profesionales quirúrgicos ha realizado una aproximación excepcional y yo quiero mandar un agradecimiento muy especial a los cirujanos, a todos los que han enviado los scores, los que se han abierto su mente y han flexibilizado su práctica a este tipo de procesos clínicos para garantizar la seguridad de los pacientes y de los equipos quirúrgicos. Y lo hemos hecho en equipo y saben ellos y nosotros que saben que contamos los unos con los otros para poder sacar adelante el proceso de la mejor manera. El proceso de atención del paciente quirúrgico electivo se va a seguir prestando, dadas esas condiciones adecuadas de seguridad y calidad que se han evidenciado en esta presentación y en los seguimientos que hemos hecho de los análisis de los casos. Eh, por lo tanto, en esta reapertura de servicios en las dos clínicas, vamos a seguirlo haciendo de esta manera segura para todos. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Por supuesto que tenemos que hacer una vigilancia de las fases de la pandemia, ajustes en la operación, simplificación de procesos.
Estamos atentos a las nuevas directrices del Ministerio de Salud en cuanto a cierres o no. Les notificamos. Este proceso lo vamos a mantener abierto porque no estamos comprometiendo los recursos para la pandemia en el proceso de atención de la clínica del Country Clínica La Colina. Los tenemos blindados, separados y los vamos a seguir garantizando. Vamos a seguir teniendo junta de pertinencia en los casos seleccionados, los jefes de los GIES, como siempre, gracias. Seguiremos trabajando con ustedes. Continuaremos el seguimiento posoperatorio de los pacientes en la medida en que nuestros volúmenes y nos permitan esto, los viendo. Y vamos a construir en estos siguientes pasos los acuerdos entre los servicios para la reapertura total de los servicios con participación de las especialidades para la asignación de los quirófanos al terminar la pandemia y cuando tengamos que hacer una apertura ya general de nuestro 100% de nuestra ocupación. Lo vamos a construir con ustedes, con todos los médicos que están en casa, con todos los médicos que han venido trabajando y abriendo su práctica en la clínica y vamos a tener en cuenta a todas las especialidades y a todos nuestros médicos porque realmente sabemos que y hemos podido evidenciar en este tiempo que somos un equipo de trabajo bastante bueno y bastante sólido. Les quiero enviar un saludo especial a las personas que están en casa, los profesionales del área quirúrgica que se encuentran confinados, porque sabemos, los extrañamos muchísimo, queremos que vuelvan pronto y queremos que sepan que estamos haciendo todo para que ustedes puedan tener una práctica segura cuando ustedes retornan.